¿Cómo le va? Aquí estamos nosotros, cada semana, intentando arrancar otro viaje por el campo. Siempre preparamos una bienvenida, es musical y así suena la de hoy. Allí está la bienvenida musical que va sonando sobre paisajes, sobre lugares de la República Argentina, por los que alguna vez anduvimos y hoy, como siempre, acompañan nuestro viaje por el campo. Viaje este que vamos a hacer desde la experimental INTA Marcos Juárez. Aquí estamos instalados porque vamos a hablar de dos temas muy importantes, además de compartir otra entrega de nuestro micro agromet INTA por el campo. Temas importantes, dije, uno va a ser el trigo, que lo vamos a dejar para más adelante. Pero aquí, de arranque nomás, vamos a hablar de polinización. Hará un año más o menos estuvimos hablando con el doctor en Ciencias Biológicas, Pablo Cavigliaso, de INTA Marcos Juárez, sobre este tema. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Ernesto? Hace un año ya que estuvimos hablando. Sí, hace un año ya. De polinización. Pablo en aquella oportunidad nos daba algunos datos, que era para nosotros la primera vez que tratábamos el tema, agentes polinizadores, los insectos que están, digamos, habilitados para hacer la polinización. Hacemos un repaso de eso, qué es y tipos de polinización que hay y después nos metemos. La polinización es el intercambio de las gametas, digamos, de la flor, digamos, del polen, de la parte masculina a la parte femenina. Eso lo que genera es la posibilidad de la fecundación de la flor, y la fecundación de la flor trae aparejado la formación de granos y frutos, que es lo que nosotros estamos consumiendo como alimento. Los agentes polinizadores son varios, pero los que son polinizadores más eficientes y por excelencia son las abejas. Hay diferentes tipos de abejas. Algunos manejadas como la abeja de la miel, en donde trabajamos junto con un apicultor, o abejas nativas que se encuentran en los diferentes espacios remanentes con áreas naturales que están dentro de los agroecosistemas. Y en aquella oportunidad habíamos hablado de esto, como decía, y también había quedado latente, por eso volvimos, que en INTA Marcos Juárez se iba a comenzar con un estudio, con un ensayo, con una investigación sobre la polinización en soja. ¿Es así? Es así. En la temporada esta 23-24 de producción de soja, en el experimental Marcos Juárez empezamos a evaluar lo que es polinización dirigida, lo que llamamos nosotros una polinización de precisión del cultivo de soja. Para esto pusimos un diseño a punto en donde comparamos en primer medida polinización biótica y plantas que no fueron polinizadas a través de una exclusión. Esto nos da como resultado la posibilidad de conocer cuál es la dependencia del cultivo de soja en esta región, digamos, y si se mantienen los patrones que se observan a nivel mundial. La dependencia de la soja siempre se creía que era muy baja, digamos, que era muy autogámica. En este momento sabemos que la soja tiene una dependencia que va entre un 10 y un 50%, con una media global de un 30%, y en nuestro caso, acá en la región, hemos encontrado valores que superan el 33% de aumento de vainas con polinizadores. ¿Qué instalaron colmenas cerca del lote? Sí, lo que hicimos como punto de partida es instalar 10 colmenas en las proximidades del lote, lo que nos da la posibilidad de evaluar cuál es el impacto de las interacciones de la abeja melífera. Había un mito en que la abeja melífera no interactuaba con la soja. Nosotros pudimos encontrar de que sí, que la abeja interactúa con la soja muy directamente, no va por el polen, sino que va a buscar néctar, por lo que también beneficia a la producción de miel de las colmenas.
Y observamos también que a medida que nos alejamos de las colmenas, esas interacciones disminuyen, por lo que es un efecto espacio dependiente. Pablo, yo creo que quien está escuchando se está preguntando ¿y qué hacemos con las aplicaciones si están las colmenas? El estudio que nosotros propusimos no pedimos cambiar ningún tipo de manejo del productor. Digamos, los lotes que trabajamos eran lotes de 75 hectáreas, por lo que se tenía un manejo productivo convencional. Se generaron las evaluaciones correspondientes para ver si se hacía necesario un control de plaga, se hicieron los controles de plaga en el momento que se tuvieron que hacer y se hicieron todos los relevamientos de maleza, aunque no tuvieron que hacer ningún ingreso para controlar maleza. Nosotros creemos que es compatible el manejo de la polinización con la producción de soja, siempre y cuando haya una comunicación del apicultor y con el productor para que el apicultor pueda hacer los manejos necesarios para que la abeja no esté en el lote en el momento que se hacen las aplicaciones. Toda una novedad, casi un cambio de paradigma en lo que es la producción de soja, ¿no? Muy sintéticamente, porque se nos termina el tiempo de este bloque, pero más que consejos, lo que pudieron comprobar. Resumiendo un poco los resultados que tenemos hasta ahora, nos falta evaluar la rentabilidad que tuvieron los lotes en función de este aumento de la producción de vainas. También observamos un aumento en el llenado de esas vainas. Hubo un 8% más de llenado de vaina, que a nivel de hectárea significa un mayor peso de las semillas. Lo que se podía recomendar es, bueno, las áreas remanentes que tienen los campos, los bordes lineales, donde hay malezas, que en este caso los podemos definir como bienesas, porque son los que están conservando a los polinizadores silvestres, se podría revisar las prácticas que hacen en esos lugares, ya que no están interfiriendo con la producción, y se podrían manejar como para que los polinizadores silvestres estén cubriendo parte de este servicio. Otra de las recomendaciones que se pueden dar es que se pueda trabajar con los apicultores mano a mano para que esto se pueda dar de una manera más orgánica y que traiga beneficios no tanto para el productor, sino también para los apicultores. Todo un desafío para el productor de soja. Y aquí en INTA Marcos Juárez se están haciendo los ensayos. ¿Ya pueden los productores a lo mejor hacer alguna averiguación, alguna consulta? Totalmente, nosotros estamos acá dispuestos a charlar con cualquier productor que le interese la temática. ¿Cómo se contacta? Se pueden contactar a través del mail, mi mail es cagliaso.pablo@intaegobar, o si no, directamente llegarse a la experimental y consultar por nosotros estamos a disposición. Comuníquese porque, como yo decía anteriormente, es una novedad y tal vez un cambio en la producción de soja. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ernest. Cerramos aquí este primer tramo. En el segundo nos vamos a meter en el tema del trigo. Como ya le dije, lo hacemos como siempre para usted y por el campo. Arrancamos aquí este segundo tramo. Estamos, como ya vimos, en la experimental INTA Marcos Juárez. Imágenes de lugares que pertenecen a nuestra República Argentina sobre la propuesta musical habilitan ese recorrido. Recorrido que lo vamos a hacer para hablar de trigo. De aquí al final del programa, pasando por el micro del amigo Andreucci, Agromet INTA por el campo, vamos a hablar de trigo. ¿Y con quién lo podemos hacer? Con Juan Pablo Ioeli. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien. Gracias por tenerme en cuenta siempre. ¿Cómo? Usted me tiene en cuenta a mí, por favor. Decía, vamos a hablar de trigo. Juan Pablo, la última vez que hablamos de trigo estábamos complicados con el perfil, la disponibilidad de humedad. Hoy la humedad se mejoró, pero hay problemas con la disponibilidad efectiva. Sí, hiciste un recorrido bastante simple de lo que pasó en estas últimas 3-4 semanas, donde el escenario cambió abruptamente. No solo por esto que planteás de que el escenario es un poco mejor desde lo ambiental, porque volvimos a recuperar perfil, condición más importante de toda para hacer trigo en la zona. Después vemos qué pasa con el negocio, ¿no? Pero productivamente siempre lo tenemos que asegurar. Hay cuestiones interesantes respecto de la baja de los fertilizantes, que es su principal insumo. Hay muchas dudas respecto de qué va a pasar con la rotación, principalmente con maíz en muchos ambientes y en las cuales el trigo puede volver a recuperar cierto protagonismo. Así que por ahí venimos con un cambio de escenario en el cual lo vamos a ir desglosando, como vos decías, a lo largo de todo el programa,
pero básicamente con un escenario en el cual cambió muchísimo en las últimas 3 semanas. Y creo que estamos parados en el momento justo. Estamos dejando atrás a abril y nos vamos a ir metiendo en mayo. Y si nos metemos en mayo tenemos que pensar en fechas de siembra ya. Así que tenemos unos días todavía para ver qué sucede. Sí, perfecto. Nosotros la siembra ya se nos viene. Acordate que los largos acá en muchos lugares de la región arrancan la primera semana de mayo. Y es una zona donde se hace mucho largo, en esta cuestión de que nuestros inviernos no llueven mucho y hay muchos productores que deciden sembrarlo lo antes posible para que ese sistema radicular vaya copiando el perfil antes que se vaya secando, ¿no? En una estación en la cual la demanda no es muy alta y el uso eficiente de ese agua acumulada es muy interesante. Y es lo que principal vemos. Nosotros estamos a una semana de largar, ya, a una semana de largar la siembra, en el cual tenemos que decidir no solo qué material y la fecha obviamente, sino el paquete de fertilización. Y hacer muy bien las cuentas, porque guarda, hace unos días atrás, y ya se lo vamos a preguntar en el próximo tramo, Juan Pablo Ioele escribió un artículo donde salíamos hechos y si alquilábamos campo... Sí, no, estábamos para el fracaso seguro y hoy hay posibilidades. Bueno, si usted me espera, en el tercer y último tramo vamos a meternos en detalle en todo esto y vamos a ir a un final poético, le voy adelantando, del programa de hoy. Como me gusta. Y ahora, si usted me da permiso, no sé si lo conoce a Álvaro Andreucci. Sí, tengo el agrado de conocerlo. El agrado de conocerlo. Cada 15 días nos presenta su micro Agromet, INTA por el campo. Me imagino que hoy nos va a hablar de las precipitaciones últimas, así que lo presentamos y compartimos esta nueva entrega de Agromet, INTA por el campo. Bueno, Juan Pablo, Ernesto, muchísimas gracias a esa dupla queridísima. Así es, estamos en una nueva entrega de otro micro Agromet INTA por el campo, en este caso un micro otoñal, para comentarles las condiciones agrometeorológicas que fueron transcurriendo en el mes número 4, en el mes de abril. Un mes que comenzó con condiciones inestables, predominaron fueron las térmicas templadas y húmedas, no hubo temperaturas mínimas bajas y sí hubo abundantes precipitaciones. Por un lado, todo lo que es la zona de influencia de Marcos Juárez, las precipitaciones fueron superiores a las normales, tanto en la experimental como en todas las agencias de extensión. Le agradecemos a los extensionistas que han pasado los datos de cada una de las agencias y llegamos a la conclusión que entre 130 y 180 milímetros aproximadamente fueron los que precipitaron en todo el sudeste cordobés en el mes de abril. Es un acumulado interesante para recargar los perfiles, pero las lluvias estuvieron distribuidas en 7 u 8 días, las condiciones inestables predominaron y demoraron las actividades de cosecha. Esa por ahí es la negativa de tanto milimetraje y de tantos días con lluvia. Y en cuanto a lo térmico, agregarle que no se registraron heladas tempranas en este mes, que se espera para final de mes el pasaje de un frente frío que podría llegar a generar algunas nevadas en la zona sur del país y por ende los primeros días de mayo traer algún descenso marcado de las temperaturas ya más cercano para la fecha media de primera helada en la zona de Marcos Juárez, que lo vamos a estar comentando en el próximo micro de Agromet, ya más haciendo hincapié en las temperaturas. 150 milímetros acumula abril en Marcos Juárez y 530 milímetros se acumulan en este primer cuatrimestre del 2024. Y así compartíamos otra entrega de nuestro micro Agromet INTA por el campo. Y debemos agradecer la colaboración de la sección Comunicaciones de INTA Marcos Juárez, Álvaro Andreucci, Virginia Cagliero, bajo la atenta mirada de Andrés del Pino. Cada 15 días nos brindan la posibilidad de tener esta información que tiene que ver con el agro y la meteorología. Y bueno, allí estaba lo que nos comentaba Álvaro en esta oportunidad, y es lo que veníamos hablando con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele, esta posibilidad que nos ha dado el clima de recuperar la humedad en el perfil. Además, el trigo, ya lo estuvo adelantando Juan Pablo Ioele, y en el próximo
y último tramo vamos a completar, como ya lo dijimos, algunas bajas en el costo de los fertilizantes. Están pintando un escenario distinto para la próxima campaña fina, más que todo para el trigo, ¿no? Este cereal tan emblemático en nuestra zona y tan necesario para la economía argentina. Además, en esta zona, ¿verdad?, donde INTA Marcos Juárez, por un lado, es uno de los íconos de lo que es el mejoramiento de trigo en la Argentina, y por otro lado, aquí en nuestra ciudad de León es capital nacional del trigo, por lo que este cultivo en particular tiene muchísima importancia y también, como decíamos, mucha historia dentro de lo que es la agricultura de nuestra región del sudeste de Córdoba. El microagromet por el campo, además quería comentarles antes de cerrar este tramo, que está por cumplir ya un año de este servicio. En mayo del año pasado habíamos comenzado con Álvaro con esta idea de brindar un servicio con información, y de esta forma lo estamos haciendo un comentario de lo que ha sucedido cada 15 días y lo que puede aprovechar el productor con la información que aquí se da. Vamos a ir cerrando entonces este segundo tramo. Nos preparamos para el tercero y último. Vamos a seguir, como ya sabe usted, con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele, porque queremos profundizar en esto del escenario que se presenta para la próxima campaña fina y más precisamente para la próxima campaña triguera en esta nuestra región del sudeste de Córdoba. Así que con estas imágenes, con estos datos que le estamos agregando a las imágenes que nos han acompañado y que hemos visitado en algún momento, vamos cerrando este segundo tramo, y en el tercero nos metemos nuevamente con el trigo. Ya volvemos. Y aquí estamos iniciando el tercer y último tramo de este viaje por el campo. La propuesta musical sigue acompañándonos y va sonando sobre imágenes de lugares de la República Argentina que en algún momento hemos visitado. Y así nos metemos en este tercer y último tramo, y con Juan Pablo Ioele vamos a completar esto del trigo. Decíamos, Juan Pablo, anteriormente que lo íbamos a hacer con un poco más de detalles. Entonces, situémonos, hoy en día estamos casi sembrándolo ya. ¿Qué tiene que estar pensando el productor? En nuestra zona lo fundamental es lo que decíamos antes, ¿no?, al principio del programa. Ver cómo estamos del agua útil para atravesar todo ese periodo de invierno. O sea, la recomendación principal para el productor es, independientemente de los 100 o 190 o 200 milímetros que cayeron, ir a chequear el agua útil en el suelo. Muchas veces estamos en un lugar donde la infiltración no son muchas, por pendiente o por muchas cosas, y asumimos que todo ese agua está adentro y no siempre está adentro. O sea que lo primero, establecer los análisis de agua útil. Una vez que establecemos los análisis de agua útil, ahí sí fijarnos en el Excel en qué rendimiento podemos llegar a estar conociendo nuestro sistema de producción dentro de ese ambiente. Y para eso lo empezamos a construir con toda nuestra planilla de costos, que cambió mucho, cambió sensiblemente, no mucho, ¿no? Lo que más cambió es la condición hídrica, sensiblemente el margen, principalmente porque venimos experimentando una reducción en el costo de nuestro principal fertilizante nitrogenado, que es la urea. Hoy la estamos pudiendo conseguir alrededor de los $600 la tonelada, cuando el año pasado estaba casi el doble, hace 3 o 4 meses estaba en 700 o por arriba. Hoy la tenemos dentro de un precio más o menos acomodado, si bien puede seguir bajando. Lo mismo pasa con el monoamónico, que es el fertilizante arrancador fosforado que se utiliza principalmente para lo que es trigo. Así que un poco acompañado por el fertilizante, que pesa mucho dentro del paquete de costo, y teniendo más agua en el perfil, sumado a que hubo alguna quita en los aranceles de importación a algunos insumos que se utilizan para la industria de los herbicidas, insecticidas, que no impactan mucho, pero mejoran un poquito la condición. Hoy nos estamos encontrando con la posibilidad de poder llegar a esos rendimientos de indiferencia que nos parecían hace 2 semanas imposibles de alcanzar con el agua que teníamos y con algunos costos. Esto quiere decir que en campo propio la cuenta empieza a ser un poquito más sencilla, porque empezás a orejear las cartas que te tocaron, ya sabés que tenés agua, ya sabés hasta dónde podés llegar a jugar,
y ya los rendimientos de indiferencia bajaron, ¿no? Obviamente siempre estamos esperando que mejore un poco el precio, ¿no? Eso sería en definitiva lo que cambiaría mucho la historia del trigo en la zona, pero acompañado un poco por esa mejor situación hídrica. También por una reducción en los costos y también pensando en la incertidumbre de lo que va a ser maíz para la próxima campaña. Recordemos que en nuestra zona el maíz tardío es el principal cultivo complicado, si lo queremos de alguna manera pensar para lo que puede ser el patosistema de chicharrita para la próxima campaña. Son ambientes en los cuales va el maíz tardío, en el cual los cultivos de invierno también van muy bien, ¿no? Porque como la competencia ambiental durante el invierno no es tan complicada en esos ambientes más inferiores, los cultivos de invierno logran tener muy buenas performances. Así que el trigo no solamente para mí ganaría espacio en esos ambientes de producción en campo propio, donde ya podemos estar presupuestando rindes, sino también en esos ambientes inferiores en los cuales podemos seguir manteniendo la rotación en esos ambientes inferiores. Me alegro que la situación cambie porque el cultivo de trigo, además de ser emblemático, además de ser bíblico y todas esas cosas, en nuestra región ha sido siempre un cultivo de mucho rendimiento y ojalá, y que sirve también para la economía del país. Simplemente me quiero detener allá al principio cuando decías la disponibilidad. ¿Cuál es el rango que necesito para decir, bueno, sí, tengo la humedad necesaria? Sí, nosotros acá durante mucho tiempo exigimos los sistemas a meterlos medio de cualquier manera. Nosotros en los sistemas en los cuales estemos por encima del 60% de humedad en el perfil, y principalmente si tenemos esos primeros 40 centímetros con humedad, para lo que es la zona y la mayoría de los ambientes, existiría la posibilidad de incorporar trigo en la rotación. Bueno, y yo creo que lo que hace falta también es un poco de aflojar las riendas con el tema de retenciones, con el tema de lo que hace a la parte impositiva, ¿no? También del cultivo. Pero eso es otra cuestión política que nosotros no nos queremos meter. Pero eso se nos escapa a nosotros, Ernesto, nunca vamos a tener manera de influir sobre eso, pero siempre vivimos a la expectativa de que mejore. De que algo suceda con respecto a eso. Bueno, creo que hemos llegado casi a la meta. Lo voy a invitar a que se quede a la despedida, que como le dije, va a ser poética. ¿Se queda? ¿Poética? ¿Actual o histórica? No, histórica. Y más le digo, el poema escrito en castellano antiguo, así que me voy a animar a leerlo. ¡Qué lindo! Y a vos te sale la parte quijotesca. Vamos a buscar la despedida, a ver cómo sale. Despedidas que encontramos, como siempre, detrás de estas imágenes que nos han acompañado sobre la propuesta musical elegida también para que se haga más ameno este viaje por el campo. Poética, te decía Juan Pablo, y se me ocurrió buscar algún poema que hable del trigo y encontré algo nada más y nada menos que de Federico García Lorca. ¿Puede creer usted? Sí, me encanta. Por eso te decía que está escrito en castellano antiguo. El título de la poesía es Espigas, y me voy a atrever a leerlo. No se lo voy a decir de memoria. Vamos, con eso. Una pequeña presentación. Oh, qué alegre tristeza me causáis, dulcísimas espigas. Venís de las edades más profundas, cantasteis en la Biblia, y tocáis, cuando os rozan los silencios, un concierto de liras. Brotáis para alimento de los hombres, pero mirad las blancas margaritas y los lirios que nacen porque sí, momias de oro sobre las campiñas. La flor silvestre nace para el sueño. Y vosotras, nacéis para la vida. Qué bueno siempre el trigo ligado a la cultura del ser humano. Por eso decía el cultivo bíblico también, ¿no? Sí, el cultivo bíblico, el cultivo histórico, el asociado a la alimentación humana, porque hacemos muchos alimentos y cultivos que van para la alimentación animal. El trigo casi siempre en su mayoría la asociación que existe es con el pan, el principal alimento de la civilización. Está en la mesa. Y en la mesa, usted en cada rinconcito de su mantel hay algo del campo, eso siempre lo decimos. Juan Pablo, qué gusto estar nuevamente contigo. Igualmente, Ernesto, siempre es un placer. Para mí ha sido un gusto, espero que para ustedes también. Nos vemos en la próxima. Chau.